vamos a dar inicio al conversatorio. Esperamos que sea de mucho provecho para todos. Y quisiéramos iniciar con unas palabras introductorias de nuestro representante de la casa en Colombia. Yo voy a estar moderando y posteriormente les explicaré cómo va a ser toda la dinámica del conversatorio. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos a este conversatorio. Para mí es un placer y un honor compartir ese espacio con ustedes. Somos una fundación política alemana, como ustedes saben, que tiene 55 años en Colombia, trabajando por el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sostenible, temas de medio ambiente, la economía social y el mercado. Aquí en Colombia, obviamente, también mucho en este momento con el tema del proceso de paz, temas de migraciones, o sea, con una buena gama de temáticas. Un tema que siempre nos mueve, estemos donde estemos, en Alemania o en el mundo, aquí en Colombia, es el tema de los jóvenes. Siempre estamos interesados en fortalecer y visibilizar la voz de los jóvenes, darles capacitación. Y hay como un dicho también de Konrad Adenauer, el fundador de esta fundación y el primer canciller de Alemania, que dijo también, pues el futuro de este país son los jóvenes. Hay que ganar cada generación nuevamente para defender y fortalecer la democracia. Y entonces, aunque somos una fundación con mucha antigüedad aquí en Colombia, siempre nos interesa especialmente el tema de los jóvenes y por eso me alegro muchísimo de poder apoyar esta iniciativa, Tatiana, esta red estudiantil de la CAS, que es muy activa, que son jóvenes que se mojan, que quieren hacer cosas, que están buscando sus espacios, que se desarrollan, que tienen mucha iniciativa. Y de básicamente esta iniciativa de la Hablemos, que es una iniciativa propia de los jóvenes. Son ellos que definen los temas, son ellos que piensan en los temas que piden los expertos, y entonces para mí solamente me queda pues darles las gracias y felicitarles por organizar ese espacio y darles las gracias especialmente también a nuestros expertos que están hoy con nosotros hablando del tema de seguridad en tiempos de COVID, seguridad en las regiones, porque son ustedes que están capacitando a los jóvenes. Y muchísimas gracias que están apoyándonos en este ejercicio. Así que me corto aquí, a partir de ahora escucho. Muchas gracias por poder estar aquí. Gracias a ti, Tatiana, y toda la organización. Gracias, Estefan. Entonces vamos a dar inicio. Les voy a comentar la dinámica. Inicio con la presentación de los ponentes, que yo creo que la mayoría los conoce. Continuamos con preguntas para los tres ponentes. La idea es que respondan en un tiempo de 3 a 5 minutos máximo. No esperamos que se extienda tanto la respuesta para que al final podamos responder sobre todo las preguntas del público. Como ya sabemos, el tema que hoy nos compete son los desafíos de la seguridad en las regiones en tiempo de COVID-19. Entonces, bueno, mil gracias a los ponentes por estar. Quisiera comenzar con Juan Carlos Pinzón. Como ya la mayoría sabe, se desempeñó como embajador de Colombia en los Estados Unidos entre 2015 y 2017. Fue ministro de Defensa de Colombia durante casi 4 años, durante el gobierno de Santos, y ha desempeñado diversos cargos públicos y privados. Desde agosto de 2018, de hecho, es presidente de la Fundación Pro Bogotá. También contamos con Juan Carlos Ruiz, docente titular de la Universidad del Rosario, con doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Oxford. Cuenta con un máster en Administración Pública de la ENA en Francia y un máster en Administración de Empresas de la Universidad Laval en Canadá. Es politólogo y máster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y desde hace 15 años investiga temas de política y estrategias de seguridad ciudadana. Por último, pues está Federico Gutiérrez, como ya conocemos, fue concejal de la ciudad de Medellín entre 2004 y 2011. Desde entonces lleva una importante carrera política y pues digamos que su cargo público más reciente fue su cargo como alcalde de Medellín entre 2016 y 2019 por el movimiento Creemos. Cuenta actualmente con una carrera política que nos ha dado a conocer recientemente. Entonces, comencemos y para los tres. La primera pregunta que quisiera realizar es, ¿por qué consideran que durante el tiempo de COVID-19 se ha incrementado esa percepción de inseguridad para los colombianos? Es decir, para ustedes la primera amenaza que identifican
han sido grupos armados, ha sido precisamente por las medidas que se han tomado por el COVID, ha sido que las prioridades han sido distintas por esta crisis o por qué creen que ha sucedido y principalmente en qué regiones consideran que se ha incrementado. Entonces empecemos con Juan Carlos Pinzón. Pues Tatiana, primero que todo, mil gracias. Gracias por la oportunidad, por la invitación. A la Fundación Konrad Adenauer también. Hacía bastante no participaba en un evento de la CAS. Cuando era joven, así como Tatiana, pues muchas veces fui invitado a participar y tal vez estaba en esa red de jóvenes hace ya muchos, muchos años. Y saludo de manera especial a mi amigo Federico, un extraordinario alcalde, uno de los mejores servidores públicos que ha tenido el país en los últimos años y un hombre de un carácter de lo mejor de lo mejor. En buena hora está ahí. Y al profesor Ruiz también, qué hoja de vida tan impresionante su carrera académica, en buena hora. Pues mire, yo creo que esto hay que analizarlo como en tres momentos. Uno, antes del COVID. Antes de la pandemia, veníamos, y en mi caso lo había insistido mucho, con unos riesgos en materia de seguridad en dos dimensiones. Por un lado, había caído de manera fuerte el pie de fuerza tanto de policía como fuerzas militares, en cerca de 35.000 hombres. Y eso obviamente estaba dejando espacios para el microtráfico, para, digamos, el hurto que venía viéndose en el país, y a eso mezclado con la sensación de impunidad a partir de la justicia. Una justicia que todos deseamos que opere de manera más efectiva cuando hay una captura. Luego viene otro tema ahí que en esa fase es la caída del presupuesto de fuerzas militares y de policía y el no aumento del presupuesto de la fiscalía, con lo cual, pues si usted no tiene los recursos, tampoco tiene la respuesta en seguridad. Y finalmente en esa parte, el régimen carcelario. Colombia no hace cárceles hace unos 12 años. Hemos mejorado cárceles, hemos abierto uno que otro cupo, pero no se han vuelto a hacer cárceles. Y eso genera hacinamiento y al mismo tiempo un verdadero problema. Luego vino el periodo de la pandemia, que es en el que estamos, llamémoslo el periodo del confinamiento a raíz de la pandemia. En ese periodo han mejorado mucho las cifras, pero es tiempo que no es comparable. ¿Por qué? Pues porque está la gente encerrada, entonces me ha preocupado incluso ver mandatarios salir a sacar pecho y diciendo hemos mejorado gracias a la política de seguridad los indicadores de seguridad. Eso es mentira. Lo que ha pasado es que como se ha básicamente paralizado todo, pues también esto tuvo una implicación en la realidad criminal. Pero luego viene esta fase que estamos empezando a entrar, que es el posconfinamiento. Y aquí es donde usted notaba muy bien que se han empezado a dar episodios dramáticos. En el caso de la ciudad de Bogotá hemos visto unos casos muy graves. La toma de un edificio en la zona de Santa Bárbara, Usaquén. El hecho de un robo ayer a mano armada en una joyería en medio de un centro comercial. La muerte de la enfermera por robarle su bicicleta al lado de su esposo cuando venía precisamente a trabajar, a atender los pacientes de COVID. Y han sido casos emblemáticos en Medellín, en Barranquilla, en Cali, hemos visto unos casos muy graves, en Villavicencio. Eso sin olvidar que en el país además existen unas economías criminales del narcotráfico que se dejó crecer erradamente y de la minería ilegal del oro, que además ahora, pues obviamente con el régimen de Maduro viviendo en parte de esos ingresos, pues les ha interesado promover eso más en el país. Y hemos visto entonces el caso del asesinato de los soldados, las acciones terroristas del ELN, los casos del Clan del Golfo en el departamento de Antioquia. Esto al final nos lleva a reconocer lo siguiente. Por un lado, la pandemia va a elevar la violencia y la criminalidad en el país. Por un lado, vamos teniendo ya a esta altura cerca de 5 millones de nuevos desempleados. Ese desempleo siempre ha invitado a la violencia y a la criminalidad. Dos, las economías criminales que tenemos, además con apoyo externo, de una u otra manera, toman ventaja de esta situación y tienden a fortalecerse. Entonces esto invita e implica que tengamos conciencia de esto y que se tomen medidas que fortalezcan la política de seguridad y de la defensa de la nación, que se proteja la vida de las personas. La política de seguridad, a propósito, es la política más importante que puede tener un Estado, porque no es otra que usar el uso legítimo de la fuerza cuando es necesario para un objetivo primordial, la defensa de los derechos, la defensa de la vida
de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, de todas las personas sin distingo de ninguna condición. Entonces esto es muy importante y creo que es clave entender que necesitamos actuar con mano firme en este momento, precisamente en defensa y protección de la gente, para que la pandemia no solo nos haya traído esta situación difícil, una dificultad gravísima en materia económica que estamos viviendo, sino termina además trayendo un caos que devuelva al país a episodios que a personas como a mí nos tocó enfrentar, derrotar amenazas y superar. No podemos volver al pasado. Sería el primero que haría lo que fuera para que eso nunca nos pasara en Colombia. Mil gracias, Juan Carlos. Federico, si quieres, cuéntanos tú qué opinas de esta pregunta. Bueno, pues primero, Tatiana, muchas gracias por esta invitación. Yo quiero agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer por invitarnos. Gracias, Estefan, por darnos esta bienvenida y saludar aquí a mi buen amigo Juan Carlos. Hombre, Juan Carlos es muy querido conmigo. Yo creo que siempre le va la mano, hombre, en elogio, al contrario. Yo lo admiro mucho, él ha hecho mucho por el país y si alguien conoce el tema de seguridad, por eso cuando a mí me invitaron a este panel, Tatiana, yo veía pues las personas que iban a estar y dije, allá estaremos hablando y compartiendo opiniones. Juan tiene esa visión nacional e internacional y también pues Juan Carlos desde su visión académica yo creo que nos va a complementar muy bien. Juan Carlos y yo hemos vivido situaciones desde la vida real, desde lo que vemos en contra de las estructuras criminales. A él le ha tocado desde lo nacional, cuando fue embajador, pues lógicamente tenía un contexto mucho mayor de lo que pasa con el narcotráfico, por eso habla con propiedad con lo de Venezuela, que es un factor determinante de lo que pasa hoy en el país. Yo dividiría este comentario que voy a hacer en varias partes, sumándome a lo que ya dijo Juan Carlos, y para no repetirlo, yo diría, uno, el escenario de seguridad en el país lo puede dividir de acuerdo al tamaño de las organizaciones criminales, al área de influencia y a la modalidad. Entonces, empezando a hablar uno por Colombia a nivel general, ¿qué ve uno? ¿Qué es lo que pasa en el país? Una amenaza que está ahí todavía latente y que, ojo, que llevamos 4 meses hablando solo de coronavirus. Si ustedes prenden las noticias, solo se habla desde hace 4 meses de 3 cifras, que son números nuevos de contagios, número de muertos por coronavirus y personas recuperadas. Pero todos los otros temas se perdieron, pero no quiere decir que hayan desaparecido. Por el contrario, muchos temas se han incrementado y los problemas se van a empezar a ver apenas ahora, desde lo económico, desde lo social. Y el tema de seguridad, que ya empezó a rebotar, como lo ha explicado bien Juan Carlos. Yo diría lo siguiente, miren, veníamos con un incremento grande en los cultivos ilícitos y eso repercute en la seguridad del país. Uno llegar a tener en el país, como llegamos a tener hasta el año pasado, más de 200.000 hectáreas sembradas, después de hace unos años haber tenido los números más bajos, que lo dijo bien Juan Carlos, pues estamos hablando de no solo el número de hectáreas netas, sino lo que significa en términos de productividad. Hoy una hectárea tiene 5 producciones al año, más o menos, 5 cultivos al año. Entonces, en términos de productividad casi que estuviéramos hablando de 1 millón de hectáreas de las de hace 15, 20 años. Ojo con esto. Y esa plata y toda esa droga se mueve por todo el territorio nacional, buscando salidas y mucha se queda acá. Entonces, si uno ve, hay un conflicto muy grande y especialmente quienes están ahí, ELN, Clan del Golfo, disidencias FARC, caparrapos, todas las estructuras que tienen presencia en el país. Eso es lo grueso que hay frente al tema del país. Luego, ¿qué viene? Todo lo que se denominan los grupos de delincuencia, las GDO, los grupos de delincuencia organizado, que son muy ligados también a muchas de estas estructuras con fines de narcotráfico. Y pongo el ejemplo, un caso como el de Medellín, porque acá todo es como de extremos. Aquí es o muy bueno las cosas o muy malas. Y eso es una característica que también hay que decirla para ser objetivos y sinceros. Aquí tenemos un problema inmenso y no se ha acabado pese a los esfuerzos de tantos años. Miren, del 100% de las GEO que hay en el país, de los grupos de delincuencia organizado que tienen acceso también al narcotráfico y a estas redes internacionales y nacionales, solo en Medellín y el área metropolitana están el 43% de las GDO del país. El 43%.
la denominada oficina, con todas las estructuras aliadas, y las denominadas alianzas criminales. Entonces, por un lado, acuérdense, lo nacional, tema de drogas, luego la GDO, y luego ¿qué viene? Lo que son las bandas, las estructuras, pero también el tema de delincuencia común. Entonces, ¿yo qué veo? Que hay un problema inmenso frente al tema de drogas, de droga en el país. Es un tema delicado que cada vez tiene no solo efectos frente a los temas de seguridad, sino también de consumo desde el punto de vista de la salud, de impacto en la educación de los niños que desertan del sistema educativo. Y hay que verlo por ese lado. Y, por supuesto, Juan Carlos mencionó también el tema de delincuencia común. Si ustedes miran las cifras del DANE, para hablar pues de cifras oficiales, cifras del DANE, para abril ya el desempleo era del 19.8, solo con las cifras de abril. 5.3 millones de personas ya no tenían ocupación. Estamos hablando de todo, del tema de informalidad, del tema de empleo formal. Ojo, hay datos que ya dicen que a junio, a la mitad de junio, la cifra de desempleo está por encima del 30%. Entonces, todo ese tema de desempleo, de desocupación, empieza a generar un problema de fondo en todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con violencia común, con el tema del robo común, del robo callejero. Y a esto también le quiero sumar, hablando de seguridad, que no lo podemos dejar de lado, y más ahora en la cuarentena, tanta violencia oculta que hay en todo lo que tiene que ver de convivencia, especialmente contra nuestras mujeres y contra nuestros niños. La violencia intrafamiliar. Ojo, eso es seguridad también. Yo termino esta idea, Tatiana, para decir lo siguiente, que aquí vamos a tener un rato bueno para hablar y desarrollar ideas. Y Estefan, una política de seguridad tiene que ser basada, por supuesto, en las herramientas que tiene el Estado. Eso es lo primero. ¿Y quiénes están para hablar por la seguridad? Ahí están las instituciones legalmente constituidas, la policía, las fuerzas militares. Tiene que haber una justicia eficiente. Juan Carlos lo mencionó y creo que eso podemos profundizar. Y termino con esto. Pero es muy importante también entender la parte social. No hay mejor estrategia de seguridad urbana que la inversión en lo social y en la educación. El mejor golpe que uno le puede dar a la criminalidad es la educación. Un solo niño que se sale del sistema educativo es una tragedia para esta sociedad. Y un solo niño que se sale del sistema educativo tiene una gran probabilidad de entrar en todo el tema de drogas y de terminar en estructuras criminales. Y ahora podemos hablar un poquito también sobre eso y de cómo deben combinarse muy bien las dos, pero que definitivamente vamos a tener efectos, sí, que los hemos visto, apenas lo estamos viendo. Hay ciudades, Juan, donde ya se nota el incremento de delincuencia. Hay otras ciudades, como por ejemplo como Medellín, donde hay un control territorial tal de las estructuras criminales que no necesariamente en este momento se nota todo el tema de delincuencia común disparado, que el tema de delincuencia común ahí se controla más. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control de eso. Es un tema muy complejo que también hay que analizar. Entonces, ahí me extendí un poquito, pero como para contextualizar y poner algunos temas ahora. Estuvo perfecto, mil gracias. Juan Carlos Ruiz, por favor, cuéntanos tu opinión respecto a este tema para conocer más. Muchas gracias, Tatiana. Pues un saludo muy especial y un agradecimiento a la CAS por la invitación, a ustedes los jóvenes que organizaron este evento, a Estefan y naturalmente a mis dos contertulios presidenciables porque trabajaron durante mucho tiempo estos temas de seguridad y lo siguen trabajando naturalmente. Añoramos a un ministro de Defensa como Juan Carlos Pinzón. Y de Federico Gutiérrez lo que puedo decir es que acabo de estudiar todo su programa y hacer un balance. Estuvimos en Medellín varios meses haciendo un balance con la Universidad del Rosario de todo el plan de toda la ejecutoria de Federico Gutiérrez y a mí me tocó lo de seguridad y policía y debo decir que la verdad es un modelo para replicar en Colombia, para mirarse, observarse. Y pues naturalmente, vuelvo y repito, para mí es un placer estar aquí con estos dos figuras nacionales. Mira, Tatiana, yo creo que ya han dicho bastantes cosas Juan Carlos y Federico. Yo creo que la pandemia y el confinamiento lo que hizo esencialmente fue alterar dramáticamente la movilidad, todos lo sabemos. Y al alterar dramáticamente la movilidad, pues el crimen tuvo menos oportunidad y por ende disminuyó.
Por ejemplo, pues si no hay gente en Transmilenio en el servicio público, en los taxis, todos los delitos que se desprenden de eso, pues disminuyen. El paseo millonario, el robo de celulares. Si las carreteras fueron bloqueadas y se podía transitar poco, pues también disminuyeron los atracos a los camiones, a las tractomulas, a los buses intermunicipales. Pero también en la Colombia profunda yo creo que hubo un remesón entre algunas bandas, algunas bandas criminales se adaptaron mejor, otras menos. Por ejemplo, el cierre de las fronteras debió afectar mucho a ciertas bandas criminales. Otras que están más enquistadas en la Colombia profunda y que viven en la ilegalidad permanentemente, quizás se vieron menos afectadas. Por ejemplo, las cifras que se comienzan a conocer, parece que la desforestación en Colombia aumentó de manera muy importante en estos tiempos. Precisamente para la utilización de madera ilegalmente, para la minería y extracción ilegal, también para el cultivo de coca. Es decir, que hubo unas bandas que no frenaron durante la cuarentena, pero unas bandas que sí fueron muy afectadas en las ciudades, en el tráfico de drogas y que disminuyeron su accionar. Y en las bandas criminales sucede un poco como en el trabajo legal. Hay brazos caídos, hay desempleo, cuando una banda es desplazada o cuando no tiene los ingresos, tiene que irse a otras formas de delincuencia. Los lugartenientes muchas veces reciben permiso de sus jefes para dedicarse a otro tipo de criminalidad. Entonces, yo creo que como dice Juan Carlos y Federico, pues estamos a puertas de un aumento bastante considerable de la criminalidad, sin descontar naturalmente todo el proceso de recesión económica que ha sido muy anunciado, que todavía no se ve de manera muy contundente, pero que seguramente afectará y que hará que la criminalidad por esta depresión social, pues naturalmente aumente. Yo creo que también se está gestando una especie de tempestad porque la policía y las fuerzas militares no están lo mejor en estos momentos. Llevamos un desgaste muy fuerte de la policía el año pasado por obra del control de las protestas sociales, que pues eso genera una deslegitimación de las policías en donde ha habido protestas, en Francia, en Hong Kong, en Líbano, en Ecuador, en Chile. Ha habido entre los manifestantes mutilados, personas que perdieron sus ojos, muertos. Entonces eso generó un proceso de desgaste de la policía. Esto unido a que nuestra policía tiene a su director entre la espada y la pared en un proceso ante la Procuraduría que no es bueno para la policía. Creo que ha habido un proceso de desgaste, divisiones internas. Y ni qué hablar de las fuerzas militares. Las fuerzas militares vienen en 2 años de franco declive, decadencia. Es muy triste la división interna que hay por dentro, cómo han sido cuestionados sus comandantes y segundos comandantes, cómo han salido generales por obra de procesos de corrupción. Y pues hoy nos levantamos con la noticia que unos soldados habían violado a una niña indígena, más las chuzadas, es decir, son las horas negras de nuestra fuerza pública que yo lamento y que los coge con un pie para atrás en estos momentos. Entonces, como tenemos poco tiempo, pues voy a dejar ahí, pero seguramente podemos seguir discutiendo estos temas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Sí, teniendo en cuenta un poco los comentarios que hacen, mi siguiente pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuál debería ser la reforma o en qué se debería enfatizar en la política de seguridad actual que tiene el país? Y sobre este tema sí quiero poner varios aspectos y me gustaría saber qué opinan respecto a eso, respecto a qué se debería hacer con las fuerzas militares en general y la policía claramente, respecto al tema de líderes sociales, porque sabemos que es un tema crítico en todo el país y que definitivamente sí representa un desafío antes y durante el COVID. Y tercero, considero yo que hemos visto un poco cómo se han empezado a dar de nuevo secuestros, ya sea por GEO, o sea, grupos delincuenciales organizados, o por el ELN. Entonces, tocando esos tres aspectos, me gustaría conocer para ustedes cuál debería ser esa respuesta institucional, si reforzar algún pilar de la política de seguridad actual, reformar alguno o proponer otra cosa. Entonces, podríamos empezar con Federico, esta vez. Listo. A ver, lo primero, frente al tema de los líderes sociales, ¿no? El Estado tiene la obligación
y el deber de proteger la vida de los líderes sociales y de cualquier ciudadano. Y lo tiene que hacer y lo tiene que proteger. Y hoy la gran amenaza de los líderes sociales son especialmente todas estas estructuras, especialmente en las zonas donde está de manera más clara y formada todo el tema de los cultivos ilícitos, las zonas de conflicto más fuerte, de minería ilegal, y que es un problema real que tiene el país. Y ahí cada vez tienen que haber más esfuerzos y tiene que haber no solo reacción de la fuerza pública para impedir que eso ocurra, y también para judicializar de parte de las autoridades correspondientes a quienes están en cada uno de esos procesos. Segundo, pero vuelvo, insisto, a los líderes sociales y a cualquier ciudadano, a todos. Esto es una situación demasiado compleja y demasiado dura. Lo decía ahora el profesor Juan Carlos, uno con el corazón en la mano, definitivamente yo soy un defensor, uno de nuestros policías, de nuestras fuerzas militares. Yo quiero mucho a nuestras instituciones y quiero mucho a quienes cumplen esa función con honor y defienden a la ciudadanía. Pero al mismo tiempo, uno sí tiene que rechazar también con toda la contundencia hechos como los que denuncian hoy frente a unos soldados que lo que terminan es violando a una niña de 12 años y que esas personas para nada pueden representar una institucionalidad. Tienen que ser inmediatamente juzgados, tienen que ser investigados y tienen que ser juzgados y condenados con la máxima condena que se pueda. Eso es una tristeza y un dolor. Pero definitivamente el honor de quienes nos defienden día a día hay que mantenerlo. Y a esas personas siempre, a los policías honorables, que son la gran mayoría, a los militares honorables, que son la gran mayoría. Yo trabajé con ellos, yo fui alcalde de una ciudad, es que yo ya goberné y yo sé cómo trabajan. Y ahí empezaría con algo para responder tu pregunta frente al tema de las instituciones, Tatiana. Mira, esto no puede ser. Hay una política más allá, una política pública más allá de los libros, más allá de lo que quede en el papel. El papel bond puede con todo. El papel bond puede con todo. Tú ahí escribes, pero hay una cosa fundamental, ¿sabes qué es? Liderazgo y confianza. Y a mí sí me duele mucho ver hoy gobernantes locales cuando los resultados son buenos, dicen que son de ellos. Pero cuando los resultados son adversos, entonces ahí sí es responsabilidad absoluta de la fuerza pública y del uno y del otro. No, mira, uno de los temas más importantes cuando se habla de la articulación entre las instituciones es la articulación entre el Estado, entre las autoridades nacionales, locales y regionales, con las fuerzas de seguridad del Estado. Tiene que haber una articulación completa para que esto funcione. A mí me tocó con la Fiscalía, con la Policía, con el Ejército, y se daban resultados operativos muy importantes gracias a que había una sinergia. ¿Por dónde habría que arrancar? Pues lo mencionó Juan Carlos, uno de los huecos más grandes que hoy se tiene también es cómo hoy tenemos 35.000 efectivos menos de la fuerza pública de los que teníamos hace unos años. Eso es un problema hoy en términos de presencia. Y tenemos que hablar no solo es en números, sino en calidad. En calidad. Personas que honren la institución, personas que tengan esa vocación y que siempre estén dentro de la ley. Yo creo que es algo fundamental. La articulación entre fiscalía y entre todo lo que tiene que ver con policía, ejército y demás entidades es absolutamente necesaria para poder llevar a judicialización y poder tener investigación y seguimiento. Uno de los temas que veo yo que se puede reforzar más en el país, desde las ciudades, hablando desde lo que uno ve como la política nacional, pero cuando uno aterriza realmente las ciudades, el país son las ciudades, las pequeñas ciudades, los pequeños pueblos, las regiones. Hay algo fundamental que se tiene que fortalecer más para apoyar a los alcaldes y gobernadores. ¿Sabes qué es? Policía judicial. Es absolutamente necesario reforzar en policía judicial. Era uno de los temas que yo más le pedía cuando venía el director de la policía o venía el fiscal. Yo más que pedir más número y más número, uno siempre pide más. Hombre, necesito más personal, necesito más personas, necesito más operatividad. Eso lo va a pedir cualquiera. Pero hay que ir al tema de cómo investigar los casos. Entonces eso yo lo diría. Y fundamental, seguir hablando de una política pública en el tema del combate a las estructuras criminales en el marco del respeto por los derechos humanos,
seguir insistiendo en la importancia de la protección siempre a la comunidad cuando hacen como lo hacen nuestros soldados y nuestros policías. La gran mayoría, vuelvo y digo, los que deshonran esto, además haciendo este tipo de actos, no tienen perdón de Dios. Eso es un dolor inmenso. Y yo diría que la institucionalidad siempre tiene que estar presta a resolver. Hay una situación compleja y Juan lo mencionó y seguramente ya lo va a reforzar. Mira el tema de la política de justicia. Eso es un tema importante. Cuando hablamos de una reforma a la justicia son demasiados temas. Mucha gente dice, la reforma a la justicia, sí, pero ¿qué implica una reforma a la justicia y para qué? Esto no es solo decirlo y el titular de moda, no, es qué reformar. Y otros temas, la judicialización y todo lo que tiene que ver también con toda una política penitenciaria como estrategia de resocialización. Hoy las cárceles no son espacios de resocialización. Y tenemos un problema carcelario inmenso, sumado a la corrupción inmensa que hay en una entidad como el IMPEC, que eso también hay que decirlo. Hay que decirlo. Y hoy lo que ocurre en las cárceles del país es una tragedia. Lo que ocurre no solo adentro, sino lo que ocurre afuera, porque ya las estaciones de policía y las fiscalías se volvieron cárceles, porque no cabe la gente en las cárceles, entonces los detenidos están en estaciones del policía. O sea, hay una situación ahí muy compleja que también hay que madurar y que hay que trabajar como país, en la cual hay responsabilidad de todos. Yo sí digo algo, esto no es solo desde el gobierno nacional. Mira, la seguridad es fundamental desde las regiones, el liderazgo de los alcaldes y de los gobernadores es determinante en la política de seguridad de cada ciudad. Federico, mil gracias. Seguimos con Juan Carlos Ruiz y pues les recuerdo a todos los participantes que nos pueden escribir sus preguntas en el chat, si es para los tres ponentes o si es para uno en específico. Juan Carlos, cuéntanos. Sí, yo creo que hay una falta de liderazgo muy fuerte. Liderazgo en nuestra fuerza pública, con directores cuestionados, con comandantes cuestionados, unos ministros de defensa que no han estado a la altura, con salidas a veces desentonadas, en otras ocasiones con un protagonismo y una visibilidad muy baja. Y ese liderazgo, pues naturalmente se siente y se requiere en todos estos aspectos, sobre todo de la seguridad. Yo recuerdo la fuerza pública en el año 95-96, no creo que sea la de hoy en día, pero igualmente se veía un poco el bajo presupuesto, la baja moral de las tropas, una ineficiencia latente, pues que llevó a los grandes éxitos de la guerrilla de las FARC en el año 97 y 98. Afortunadamente el país se repuso de eso, pero no podemos volver a repetir eso que sucedió entonces con una cúpula que no está a la altura. Eso sería lo primero. El liderazgo también está también en los alcaldes. Los alcaldes que se posesionaron hace muy poco, pues la están pasando bueno, están en su salsa. Ellos hacen lo que tienen a mano, como decretar toque de queda, limitaciones en la movilidad, retenes. Eso es muy sencillo, eso no se necesita dinero. Hace un momento Federico Gutiérrez hablaba de la inversión social. Ahí es cuando veremos a estos alcaldes, nuevos alcaldes, qué van a hacer cuando pase un poco la pandemia, si son capaces de tener ejecutorias interesantes. Vamos a ver qué liderazgo tienen. En este momento, pues la labor es muy sencilla, eso lo hace cualquiera y lo están haciendo y yo creo que están muy entusiasmados con esa posibilidad de limitación que tienen en todos los aspectos, porque eso es simplemente un decreto y tener la policía a la que ya se le paga un sueldo y no más, no se necesita más. De hecho, se nota una falta de autoridad. Nuestra cuarentena fue muy folclórica o ha sido muy folclórica. No tiene las características de las cuarentenas que hubo en Italia o en Francia. Y entonces eso muestra pues, que también el ejercicio de autoridad en Colombia es muy precario. Entonces yo creo que hay una falta de liderazgo también por ese lado que los alcaldes tendrán que mostrar en su momento más adelante qué tan buenos alcaldes son. Y me parece que hay un liderazgo que están tomando nuevamente bandas criminales, se ha sabido de que han repartido mercados, se ha sabido también que ellos han impuesto la cuarentena, ellos hacen que respetar la cuarentena, las bandas criminales se han afianzado gracias al COVID en algunas regiones del país. Una parte positiva del liderazgo es que hay una sociedad civil que se ha movilizado en diferentes puntos cardinales de Colombia.
Desde Inbilí en el Nariño hasta San Basilio de Palenque, uno ve que la sociedad civil se ha movilizado en comités, juntas, voceando, entregando kits de bioseguridad, generando una conciencia colectiva, cerrando incluso los pueblos, los puestos fronterizos, intentando aislar como una burbuja a sus pueblos, ha sido muy de la mano de estas organizaciones sociales. Y a mí me parece magnífico porque a pesar del aniquilamiento sistemático de los líderes sociales, pues uno ve que todavía hay un tejido social que se levantó nuevamente en esto de la pandemia. Entonces, yo creo que hay unos liderazgos mitigados, unos liderazgos por nacer, y hay unos liderazgos que, pues, que se necesitan y se requieren, como el de la fuerza pública. Yo añoro militares como el general Mora o el general Naranjo o el general Herrera Verbel, personas que tenían como una visión más de Estado en sus cabezas sin ser deliberantes. Entonces, para dejar la palabra a mis contertulios, pues dejo ahí. Gracias, Tatiana. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos tú. Pues muchas gracias. Yo creo que el análisis que ha hecho el doctor Federico sobre su experiencia y todo lo que hay que hacer es muy acertado. Y toda la perspectiva de fortalecimiento del liderazgo institucional que plantea el profesor Ruiz también es muy, muy relevante. Yo dividiría este análisis como en 3 segmentos. El primero, la parte preventiva. Mire, yo le quiero contar, yo soy economista. De las 3 maestrías que tengo, 2 son con enfoque en desarrollo económico. Y los años que pasé, por ejemplo, en el Banco Mundial fueron todo el tiempo tratando de entender cómo las políticas sociales, de una u otra manera, son la respuesta inicial para contener la violencia. Por un lado está todo el esfuerzo de educación. Bien lo mencionaba Federico hace un momento, eso es fundamental. Y tanta gente como uno logra educar es gente que le quita a uno a la criminalidad. Tanta gente que uno logre formar es gente que de una u otra manera va a tener la posibilidad de tener un empleo, un ingreso. Eso es fundamental. Luego, en ese mismo línea está todo el tema de la política económica. Hay gente que quisiera estudiar. Es más, es posible que existan hasta los cupos para que algunas familias puedan mandar a sus hijos a estudiar. Pero ¿qué hacemos si no tienen los ingresos? ¿Qué hacemos si no tienen la posibilidad y la garantía de tener un plato digno en su mesa? Ahí es donde políticas sociales focalizadas, bien diseñadas, no asistencialistas, sino realmente de apoyo para sacar a la gente de la pobreza y llevarla a un estadio diferente, es fundamental. Y en esa misma línea también está toda la lógica de creación de empleo, oportunidades, y más en esta era, la 4ª revolución industrial. A mí me tocó ser joven líder global por allá en el año 2011 del Foro Económico Mundial. Y uno es que desde ese momento empezamos a hablar, y miro hoy, ahora es un tema, era la 4ª revolución industrial basada en lo digital y en las nuevas tecnologías. Bueno, pues eso en esa época era una historia. Hoy es el día a día. Y más a raíz de la pandemia hemos visto, la prueba es este foro que estamos teniendo, con herramientas que hace 6 meses no habríamos usado para tener un foro de esta naturaleza. Entonces fíjense cómo esto está pasando, pero cómo a partir de aquí hay empleos, oportunidades de ingreso, etc. Esa es la parte preventiva. Pero luego viene la parte activa, ejecutiva y, si se quiere, la defensa de los derechos de las personas. Y hay una cosa que sí pasa de manera muy clara. Una vez un individuo cruza la línea y decide usar la violencia, cualquier invento o justificación, llámese político, llámese económico, llámese médico, llámese cualquier necesidad, pero a partir de allí decide usar la violencia contra otro ser humano, contra otro colombiano, pues ahí el Estado no puede titubear. Ahí hay que tener las capacidades de seguridad efectiva para ir y someterlo e impedir contra la vida, contra los derechos, la propiedad privada de los demás ciudadanos. Eso es fundamental. Y ahí en ese momento me viene a la cabeza varias cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, necesitamos fortalecer las Fuerzas Armadas. Colombia necesita por muchos años unas Fuerzas Armadas fuertes. Grave error cometieron a partir del 2015 cuando decidieron que había que tener la esperanza de que de pronto, dado un acuerdo, todo iba a cambiar de la noche a la mañana.
cuidado, lo que hubo fue una mutación, lo que hubo fue nuevas realidades, e incluso para proteger a esas personas que de buena fe quieren abandonar la violencia, se necesitan unas Fuerzas Armadas fuertes, que hagan presencia en todo el territorio, que cuiden a los colombianos, que controlen el espacio y que inviten además a otras políticas públicas de educación, salud, justicia, política social, infraestructura, que hagan presencia en esa región. Para poder tener una política agraria efectiva, necesitamos también una fuerza pública fuerte, unos ingenieros militares haciendo carreteras, una policía de carabineros haciendo acompañamiento a los campesinos, una capacidad institucional también de proteger las fuentes de agua o los grandes parques de la nación, que obviamente son parte de la riqueza que tenemos. Entonces, esto es fundamental. Para eso se requiere aumentar el pie de fuerza, se requiere aumentar el presupuesto, se requiere equipar a las Fuerzas Armadas con el equipo y el material necesario. Perdónenme, desde el año 2015 no se volvió a invertir en buques, no se volvió a invertir en helicópteros, no hay aviones nuevos. Se dejó lo que se hizo a raíz de los impuestos al patrimonio que tuvimos entre el año 2006 y el año 2015. Y a partir de allí es como si todo hubiera quedado congelado. Se requieren nuevas tecnologías, se requiere más inteligencia. Todo esto hay que adaptarlo. En ese parámetro, además, hay un factor que no podemos olvidar. Tenemos como reto a la criminalidad del narcotráfico, a las estructuras terroristas, a las estructuras criminales, a la minería criminal, a el contrabando, al lavado de activos, a toda la cadena criminal, si se quiere, al hurto en las calles, a la violencia indiscriminada contra personas. Bien explicaba Federico, y esto me parece fundamental, a la violencia intrafamiliar, a estas violaciones que hay contra los niños, contra nuestras mujeres, etcétera, que hemos visto en esta pandemia exacerbadas. Entonces, por eso se requiere una cosa muy fuerte. Pero en paralelo está ocurriendo otro tema, y es la geopolítica regional en el contexto de la geopolítica global. Colombia no puede renunciar por su tamaño, por ser uno de los países más importantes de América Latina, por ser el tercer país más poblado, por su ubicación geopolítica, por su ubicación geoestratégica, teniendo dos mares, con una visión hacia el Pacífico y una visión hacia el Atlántico. Por supuesto que Colombia tiene que tener las capacidades militares necesarias. Es necesario volver a fortalecer la capacidad de protección del espacio aéreo, del ámbito marítimo e incluso la capacidad de la defensa terrestre en materia blindada que el país necesita. Eso es muy importante. Ahora, esto nos lleva a otro tema, la justicia. Si las Fuerzas Armadas confrontan la criminalidad, pero la justicia no es capaz de judicializar de manera efectiva o de emitir sentencias condenatorias ejemplares, pues este tema del carrusel, de la entrada, o como decía hace un tiempo Daniel Mejía, un gran experto que trabajó conmigo y luego trabajó en Bogotá, hizo un estudio sobre los criminales de carrera. Resulta que hay unos tipos que han entrado 50 veces a la cárcel y no pasa nada. Y hay otros que llevan 10 y 20. Mire, eso crea una desconfianza en la sociedad, un sentimiento de frustración en la comunidad que hace que este sea un tema muy delicado. Y finalmente está todo el tema carcelario. Ya lo dije, hace 12 años una de alta seguridad en Colombia. Por Dios, la población ha seguido creciendo, la criminalidad ha estado activa. Eso es muy importante, que la gente sienta que hay un lugar donde se castiga al delincuente, pero al mismo tiempo donde el delincuente se le exige disciplina, se le disciplina, se le uniforma y se le obliga a pagar una sentencia a punta de trabajo. De modo que la persona al menos salga con la esperanza de ser mejor persona y de apoyar incluso a su comunidad, a su familia en un momento dado. Cierro con un tema fundamental y es lo que tiene que ver con la disciplina y básicamente el entrenamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros como país alcanzamos un estatus muy alto en los últimos 20 años. Llegamos a tener las Fuerzas Armadas más profesionales de América Latina, una de las mejores del hemisferio occidental. Incluso a raíz de eso pudimos, gracias al trabajo que hicimos, llegar incluso a ser una fuerza, tener unas Fuerzas Armadas que son hoy asociadas a la OTAN de una u otra manera, es decir, Fuerzas Armadas de estándar mundial. Entrenamos más militares y policías que ningún otro país de América Latina. Es decir, llegamos a un avance sustancial, pero
cuando se relaja la disciplina, cuando no hay, digamos, una exigencia permanente, cuando no se desarrollan las normas. Nosotros en su tiempo, yo hice una modificación a la justicia penal militar y era necesario desarrollar por ley estatutaria, aplicara de manera efectiva toda la disciplina y todo el sistema de dar para que cuando ocurrieran casos inaceptables que se dé esta mañana, no merece otra cosa sino investigación a fondo, que no va a cometerse ninguna injusticia, nadie que no deba caer, pero identificados los criminales, que les caiga todo el peso de la ley y ojalá una cadena perpetua, que es lo que tiene que pasar, y más aún en este caso en Fuerzas Armadas. Pero para eso se requiere mantener un estándar de entrenamiento altísimo y una aplicación de protocolos de comportamiento muy permanente con una posibilidad de disciplinaria muy elevada. Ahí también hay que trabajar. No es solo plata, no es solo pie de fuerza, no es solo infraestructura o equipos, y no es solo, digamos, la parte económica y social, sino también viene el tema del componente del capital humano de nuestras Fuerzas Armadas, que ya probamos que pueden ser los mejores del mundo. Ganaron torneos, incluso de fuerzas comando en todas partes, teníamos las mejores unidades de inteligencia policial, pues ahí tenemos que permanecer, de ahí no nos deberíamos bajar nunca más, así que esto le conviene al país. Y cierro con esto, mire, cuando yo regreso y miro hacia atrás, todos, sobre todo los jóvenes han olvidado eso, pero siendo yo muchacho yo recuerdo el atentado en Nogal, o los atentados que cometió Pablo Escobar, o cuando sencillamente no pudimos volver a viajar por carretera. Y a mi generación, lo digo con mucho entusiasmo, nos tocó un poco como pararnos en la raya y echar para adelante. En primer lugar, los uniformados, los fiscales, los periodistas, pero gente como nosotros que fuimos y dirigimos la política pública y nos tomamos el riesgo. Yo conozco este país como nadie, lo digo con mucho respeto. Yo he estado en todas las esquinas de Colombia, en más de 600 municipios, en todos los departamentos, todas las capitales, todos los parques naturales de Colombia, salvo Malpelo. Y a propósito, en el nacimiento de los ríos, conozco las cuencas, conozco las selvas, conozco los campos. Y les digo hoy con certeza, nosotros no podemos volver a echar para atrás. Colombia se volvió ejemplo ante el mundo los últimos años, gracias a un trabajo juicioso de 20 años que hicimos como sociedad para salir adelante. Claro, el acuerdo de paz hecho está, pero gente como yo y como Federico hemos venido diciendo, eso no quedó bien hecho, eso se puede mejorar. No nos quedemos en el pasado, miremos hacia adelante, pero lo más importante es no echar para atrás, no darle la impresión, por ejemplo, a los que están hoy en el ELN, que pueden seguir cometiendo actos de terrorismo porque lo que les espera es una curula en el Senado. Eso no puede pasar. No puede pasar que hoy un delincuente se meta a una joyería a mano armada, atraque y tenga la sensación de que dentro de unos días no le va a pasar mayor cosa. Eso no puede seguir pasando en la sociedad colombiana. Tenemos que continuar este proceso de garantizar la seguridad, porque la seguridad además no tiene color político, no tiene grupo social, no tiene distingo de nada. El deber del Estado es protegerle los derechos a todas las personas. Por eso es que esa política es tan importante. Me extiendo un poco, pero me parecía relevante hacer toda una disertación sobre todo el ámbito de acción que tiene que tener el tema de la seguridad. Claro que sí, no hay problema, mil gracias. Voy a hacer mi última pregunta y pasamos a la del público. Y quiero reunir varias cosas. Escuchando sus opiniones, me gustaría conocer para ustedes cuáles regiones del país deberían priorizarse, digamos que para atender en este tema de política de seguridad. Si bien entiendo y sé que todos los colombianos deberíamos estar protegidos por el Estado, es claro que la criminalidad y los índices de inseguridad han aumentado en regiones como el Catatumbo, como en Arauca, como en Tumaco, el Bajo Cauca. Entonces, quisiera que ustedes me comentaran en qué regiones ven como ese aumento de violencia, de inseguridad, y tuviéramos en cuenta dos cosas. Primero, el tema que pues hemos visto y es la mesa de negociación con el ELN que no se ha tomado y el argumento que ellos han usado, digamos que para hacer sus acciones violentas como secuestros o, en fin, varias cosas. Y el tema de la erradicación de cultivos ilícitos,
entendiendo en este contexto que se han presentado enfrentamientos un poco entre la fuerza pública y las organizaciones sociales y que ha sido un tema de bastante debate. Entonces podríamos empezar con Federico. Bueno, Tatiana, a ver, yo estoy convencido que, y como arranqué, yo creo que hay varias estrategias. Una tiene que ver mucho en la zona, especialmente donde más se ha disparado la violencia. Tú has mencionado las zonas claves, Catatumbo. Lo que pasa en el Bajo Cauca también es un tema demasiado preocupante en estos municipios de Antioquia. Lo que ocurre en Tumaco, lo que ocurre en Arauca, en muchas zonas, y por lo general están muy ligadas al tema de aumento de cultivos ilícitos y minería ilegal, que no se puede dejar por fuera el tema de minería ilegal. Es en gran parte de lo que viven hoy estas estructuras criminales. Todo el tema de rutas, todo el tema de lo que tenemos que ver. Y ahí tiene que haber mayor concentración también, estrategia, no solo desde el punto de vista militar, sino también estrategia social. Tú puedes tener presencia militar y la presencia militar es absolutamente necesaria. Y la estrategia policial es absolutamente necesaria. Pero si no hay una consolidación social en los territorios, esto simplemente es un tema de reciclaje y de que vuelven y aparecen esas diferentes ilegalidades. Muchas de esas estructuras que habían entrado también dentro del tema del proceso de paz, muchas de esas disidencias están allá en estas zonas justamente disputándose. Tú miras, por ejemplo, lo que pasa en el Bajo Cauca, además alrededor de Hidroituango, casi que pasándola cerca. Tú ves alrededor todo lo que ocurre alrededor. Solo hay 5 grupos armados. Imagínense, solo en esa zona, 5 grupos armados. ELN, Clan del Golfo, Caparrapos y 2 disidencias de FARC. O sea, imagínate solo en esa zona del Bajo Cauca. O sea, eso sí hay un problema de fondo y es un problema en términos sociales. Comunidades que han vivido de las economías ilegales durante muchos años, durante muchas décadas. Y el Estado tiene que llegar con la presencia. Eso es una realidad y tiene que pasar. Frente a lo del ELN, yo creo que la voluntad de paz la tienen que demostrar y yo creo que eso sí debería ser una exigencia de todo el pueblo colombiano. Ese cuento de que entonces para sentarse a la mesa entonces tienen que matar, tienen que secuestrar, tienen que atacar más policías, más soldados y lastimosamente en el país hay quien los defiende y se vuelven sus voceros desde la legalidad. Se convirtieron en sus voceros desde la legalidad, pero después no responden. Yo creo que hay situaciones que son muy delicada realmente y este país, pues yo creo que es importante que ellos lo demuestren, pero mira lo que sigue ocurriendo. Claro, entonces secuestran, hacen sufrir a la gente y al tiempo dicen liberamos como gesto de buena voluntad, pero la pregunta es, no, simplemente no secuestre, simplemente no robe, simplemente no siga dedicado al narcotráfico, simplemente no siga con la minería ilegal. Tienen un discurso armado alrededor del medio ambiente y no hay estructuras que más acaben con el medio ambiente que esas. Entonces también tiene que haber coherencia en ese sentido. Entonces yo creo que en eso cualquier proceso de paz debe ser respaldado por la ciudadanía, por los gobiernos, pero cuando exista una voluntad real de paz y que sea que le convenga al país. Yo quisiera terminar diciendo dentro de las estrategias y pasamos de las zonas más rojas al tema de las ciudades. Mira, para mí hay un indicador que en particular, más allá del tema también del desempleo, que es un indicador fundamental, aquí ya lo dijimos y lo hemos dicho ya prácticamente pues los dos, Juan Carlos, y lo hemos dicho y yo, y es el tema de lo que va a impactar en las políticas sociales y lo que está pasando. Yo soy una persona que hoy estoy convencido que los efectos del coronavirus todavía no los hemos visto. Todavía no los hemos visto. Mira, en todos los sentidos, en términos sociales, en términos económicos y en términos de seguridad. ¿Por qué? Porque yo les hablaba de la cifra abril y les hablo de datos que tengo a junio. Pero ojo, esto este año con el coronavirus, primero que todo, no hay fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento es cuando haya vacuna. ¿Cuándo? No sabemos esto para dónde va. No sabemos. Ojo con eso. Número 1. Segundo, todo lo que tiene que ver con temas de superación de pobreza. ¿Sabes cuál es el efecto del coronavirus en Colombia y en América Latina? Casi que todo lo avanzado en lo que va del siglo XXI en superación de pobreza se va para atrás. 7 millones de personas como mínimo vuelven a condición de pobreza. Eso es una tragedia para esta sociedad. Y
Y entonces ahí vamos a un tema también que es muy importante. O sea, son más de 15 años en temas de retroceso en seguridad, de retroceso en superación de pobreza. Y este dato importante, que para mí es determinante de la seguridad ciudadana y especialmente de cómo evitar que nuestros niños y nuestros jóvenes entren en la drogadicción y entren a las estructuras criminales. ¿Cuál es? Evitar la deserción académica. Para mí, una de las obsesiones más grandes, por lo que yo veía cada día en los barrios de mi ciudad, y se los cuento así, cuando yo me mantenía en las esquinas hablando con los jóvenes de Medellín y en cualquier barrio, y yo sabiendo que en una esquina había jóvenes que ya estaban en bandas, yo ya sabía, iba allá y hablaba con ellos y les decía, venga, ¿por qué están acá y no están en el colegio? Y la respuesta siempre era la misma en todo el barrio. Fico, ¿para qué terminamos de estudiar 10º y 11 si no va a haber acceso a educación superior y mucho menos un empleo digno? Entonces ahí les respondo 2, 3 temas fundamentales. Primero, educación. Y ojo con lo que está pasando con la educación. Hoy tenemos las tasas de deserción académica. No las tenemos y están aumentando, porque es que una cosa es los niños que tienen computadores en su casa, como son mis hijos, que tienen además buen internet, buena conectividad, y que son niños que tuvieron colegios, que tuvieron la capacidad de adaptarse. Listo. Pero la mayoría de los niños del país hacen parte del sistema de la educación pública que, primero que todo, hay unas deficiencias inmensas también en términos de calidad, que lo sabemos también, y es una realidad que tiene todavía el Estado colombiano y que hay que trabajar en ello. Segundo, problemas de conectividad. En más del 90% de los municipios del país hay problemas de conectividad. Y si no es problema de conectividad, es problema de acceso también a equipos de cómputo y a programa real de escolarización. Ahí hay un tema determinante. Se tienen que hacer los esfuerzos que sean necesarios. Y ojo con esto no solo es del gobierno nacional. Los alcaldes, los gobernadores, en mi concepto, de los temas en los que más se tiene que invertir ahora en esta pandemia, es en el tema de la educación, de la digitalización, de que los niños no pierdan y no se salgan del sistema escolar. Un solo niño que no sale del sistema escolar es una tragedia. Por eso yo me iba a buscarlos puerta a puerta. Nosotros logramos crear un programa, y yo lo cuento con hechos, no con de que, ay, de pronto y si hiciera esto, no. Cuando llegamos en el 2016 en Medellín, yo vi que uno de los mayores efectos que generaba el tema de que por qué los niños y jóvenes se iban a estructuras criminales era por el tema de deserción académica, en 7º, 8º, 9º y 10º, básicamente, en esas edades y en esos años. Creamos un programa que llamaba El Colegio Cuenta con Vos. Los rectores nos tenían que pasar un listado cada 8 días de quién no estaba yendo a estudiar. El profesor Juan Carlos, de acuerdo a lo que contaba con la Universidad del Rosario, ellos vieron esos programas también y los evaluaron desde el punto de vista de políticas públicas, y muchas otras entidades lo han visto, y nos íbamos a buscar a los niños puerta a puerta. Yo lo hacía 2, 3 días a la semana en la mañana. Y les digo algo, logramos recuperar 8.700 niños que volvieron al sistema escolar. Pasamos la tasa de deserción de 3.5, como la recibimos, que era la más alta en 20 años, a 2.8, 2.7, que es la más baja de los últimos 15, 20 años. Y les digo algo como empecé. El golpe más duro que uno le puede dar a esas estructuras criminales es justamente arrebatarles a los niños y a los jóvenes. El golpe más duro que nosotros le dimos a las estructuras criminales, más allá de las capturas, de las 168 capturas de jefes de estructuras criminales, fue el tema de bajar la deserción académica, de mantener el tema de seguridad alimentaria. Y ojo que ya es lo social, porque es que aquí es donde juega un papel fundamental. Piensen ustedes en los niños, millones de niños en el país, que a través de los programas de seguridad alimentaria tenían garantizados la alimentación en el día mientras estaban en el colegio. Hoy, ¿cómo se está garantizando si muchos siguen en sus casas? Claro, llegan paquetes alimentarios, llegan todo, es igual, no. Sabemos si definitivamente la escolaridad es igual y no hay deserción. No tenemos hoy esos datos a la mano. Entonces, yo sí coincido mucho con lo que dice el profesor Juan Carlos, en el sentido de que, ojo que es que esto no ha empezado. O sea, aquí tenemos muchos gobernantes locales que hoy son los decretos de toques de queda, decretos de ley seca, decretos de que nadie pueda salir, decretos de que todo el mundo en tapabocas. Pero claro, lo dijo Juan Carlos, hay unos que muestran reducciones de delitos y dicen, logramos reducir. No, pues la gente encerrada en las casas, entonces, ¿cómo no? Claro, y es más, mira, ¿cuáles fueron los delitos que se
que lograron reducción. Es más, hay delitos de aumento, especialmente en el tema de violencia intrafamiliar, también por efectos lógicos de la cuarentena. Yo creo que aquí va a haber que definir una estrategia muy importante de acuerdo a la realidad que se nos viene. Esa preocupación existe, esa preocupación es dura, y en ese sentido, pues yo diría que hay que saber mezclar mucho el orden público a partir de esas instituciones, de nuestra policía, nuestras fuerzas militares, y al mismo tiempo, con la misma intensidad, lo social. No funciona lo uno sin lo otro. Y es a lo que yo tanto me refiero, que la seguridad no es de izquierda ni derecha. Esto es, usted teniendo claro que hay que desideologizar la seguridad y hay que garantizarla. Y se garantiza con la fuerza del Estado, como lo ha dicho muy bien Juan Carlos, que estoy de acuerdo en eso, pero también con la inversión social. Y a eso es a lo que más hay que invertirle en los próximos años, porque ojo con el retroceso en indicadores de superación de pobreza. Y se va a notar, y ahí es donde tenemos que estar todos preparados. Gracias, Federico. Juan Carlos, es tu turno. En los años en que a mí me tocó estar en el Ministerio de Hacienda, fue el otro año en que Colombia creció negativo en los últimos 80 años. Fue el año básicamente 1999. Y en esa época la economía colombiana decreció menos 4.2%. Hoy salieron las cifras del Fondo Monetario Internacional, que hicieron nuevamente una revisión de los pronósticos que habían hecho en el mes de abril. Y básicamente consideran que la región más golpeada del mundo es América Latina. América Latina se estima que puede decrecer en menos 9%. Colombia en medio de todo va a ser de los que mejor le va y fácilmente puede terminar decreciendo menos 5, menos 6%. Entonces esto es un tema muy grave, muy dramático, y hago esa anécdota de la época del Ministerio de Hacienda porque en el equipo que teníamos en ese momento que tomar decisiones sobre qué hacer, era relativamente parecido a lo que estamos viendo hoy, es decir, uno no sabía para dónde coger. Había déficit fiscal, la economía estaba en franco deterioro, teníamos una tasa de desempleo del 18% en ese momento, teníamos una inflación del 16%, y el tema es, ¿y qué hacemos? Y ahí varias cosas surgieron en ese momento. Bueno, y para no olvidar, ¿no? En esa época había zona de distensión con las FARC, los paramilitares y las FARC controlaban buena parte del territorio y las Fuerzas Armadas no eran ni sombra de lo que llegaron a ser, ni siquiera de lo que son hoy. Entonces el tema es, ¿qué hacemos? Y en ese momento quedaron varias cosas claras. Primero, hacer una política social activa, intensa. Fue cuando surgieron los programas como Familias en Acción. En este momento, por ejemplo, no hay que temer a desarrollar nuevas políticas como, por ejemplo, un seguro de desempleo. Yo les quiero recordar que cuando ocurrió la gran crisis de los años 20, la famosa Gran Depresión del año 29 en los Estados Unidos, eso llevó a la presidencia al presidente Roosevelt. Y Roosevelt cuando llegó, obviamente encontró una situación dramática, pero su primera decisión precisamente fue crear un gran sistema de seguridad social, pero no un sistema de seguridad social para volver un modelo asistencialista, pseudosocialista o comunista, si se quiere, a su país, sino todo lo contrario, para que fuera un modelo de asistencia que le diera a la gente un colchón donde pudiera de alguna manera caer, amortiguarse y volver a despegar. De ahí surgieron todo el sistema de seguridad social que implicó, entre otras cosas, la creación del seguro de desempleo. Yo he dicho en otros espacios, este es un momento para crear un seguro de desempleo, porque lo que necesitamos es que la gente que de alguna manera estaba recibiendo un ingreso no caiga a la calle y termine más bien incluso invitada a la criminalidad y a la violencia, sino de una u otra manera perciba un dinero, tenga una ocupación, se le pague un estudio que le permita prepararse, estar ocupado, ocupar este tiempo, comillas, de desempleo
en cosas valiosas que lo preparen y le den una mejor competitividad futura y una mayor posibilidad de empleabilidad. Eso es como un tema que me parece fundamental. El otro tema relevante es que cuando estas grandes crisis ocurren, hay que articular al sector privado con el sector público de una manera efectiva. Eso fue lo que me tocó a mí vivir en el año 2001. Se creó todo un modelo que cuando se ha acabado, por ejemplo, el sistema de crédito SUPAC, que fue un tema muy complicado en ese momento y dejó muchas familias sin vivienda, el tema era, ¿y cómo recuperamos esto? Muy bien, pues fue articularse con el sector privado para crear un modelo que acelerara la construcción y a través de la construcción se activaran todas las cadenas de producción, la de la madera, la del hierro, la de la cerámica, la de las distintas cosas, incluso la de los caspetes, como dicen ahí, la de los almuerzos, porque una vez usted emplea masivamente, una cantidad de personas tienen que comer también. Entonces, eso es muy importante. Cuando pongo esto en el contexto mundial, después de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial, en ambos casos lo que se hizo fue una expansión del gasto público que terminó, por un lado, por fortalecer la seguridad de las personas, es decir, se invierte en seguridad, porque eso también mueve la economía, pero por el otro lado, se invirtió en infraestructura y en vivienda. En Colombia, en este momento vamos a necesitar que cerca de 3 millones de familias colombianas que no tienen vivienda propia tengan la posibilidad de tenerla. Y ahí es donde hay que articular fondos del sector público con fondos del sector privado para que se dé esa expansión. El otro gran tema, infraestructura. Nuestro país sigue siendo, por ejemplo, el país soñado productor de alimentos del mundo, pero resulta que no tiene la infraestructura logística ni las carreteras para poder sacar los productos. Ahora me voy a referir a las áreas críticas del país y uno de los grandes temas que sigue pendiente es, no hay vías terciarias y no hay vías principales que permitan sacar con competitividad una cosecha de un campesino y colocarla en un mercado de talla internacional que mejore sus ingresos. Tampoco hay fábricas o industrialización del campo que permita generación de valor agregado y que ese campesino que produce un bien agrícola termine acumulando cierto capital y cierto dinero alrededor de esto. En mi tiempo de ministro de Defensa les confieso que incluso utilizamos recursos del mismo Ministerio de Defensa para hacer compras de cosecha en áreas donde queríamos intervenir para reducir la producción de coca. Así fue como llegamos en el 2012 y 13 a las cifras más bajas de producción de coca y cocaína. Ese cuento de que eso no se puede acabar no es cierto, sí se puede acabar, lo hemos hecho en áreas del país y eso venía bajando. Otra cosa es si uno liberaliza pues toda esa situación. En esto le hago un comentario a los jóvenes. Miren, por favor, no consuman esa maldita droga. El consumo de la droga, ¿qué genera? Primero, un daño a la salud mental, pero más grave, una destrucción de familias, un riesgo a la violencia, un financiamiento de terrorismo y criminalidad. Yo les pido, por favor, cuando se vayan a consumir, yo digo, la gente tiene su libertad, pero no se les olvide, están haciendo algo que, más allá de que es ilegal o no, tiene una cantidad de consecuencias malas para la gente. Y si obviamente uno invita a que no haya ese consumo, más allá de la libertad personal, pues uno también termina afectándole el negocio a los delincuentes. Y eso es importante. Sigo un poco con esta reflexión diciendo que vamos a necesitar en estos años, a raíz de la pandemia, convertirla en una oportunidad. Y esa oportunidad es crear un gran plan de expansión de gasto que permita inversión, como ya lo dije, en 3 millones de viviendas, en infraestructura, en particular vías terciarias, pero también cierta infraestructura portuaria y aeroportuaria, en conectividad, muy bien describida Federico, y yo además sé que hizo un programa en Medellín que fue espectacular. Él es tímido y no cuenta todo lo que ha hecho, algún día le irá contando más al país, pero hizo un programa que fue impresionante, que básicamente fue darle becas a los muchachos de los barrios más marginales donde más violencia había. Y eso hoy es lo que tiene en parte a Medellín con una evolución relativamente positiva en medio de las dificultades y de la criminalidad histórica que hay allí. Pero ese tipo, por ejemplo, de programas es clave. Pero ahora a raíz de la pandemia, si no le damos conectividad a esa gente, si no les damos teléfonos inteligentes, si no les damos computadores, perdóneme, pero vamos a perder no solo la oportunidad de que estén ocupados y bien educados, sino simplemente de que no puedan participar de la nueva economía, de la economía digital, como hemos dicho antes. Y
por el otro lado, lo mencioné antes, está todo el tema agroindustrial como una gran oportunidad estratégica para Colombia, y más cuando va a haber una era de proteccionismo y en donde volver a hablar de seguridad alimentaria es crítico. Ya sabemos, los que tenemos países con capacidad de producción de alimentos y generación de agua, estamos en una condición superior a la de otros. Pues tenemos que maximizar esto en este momento. Preguntaba Tatiana las áreas críticas y todo lo que acabo de decir está, como ven, bastante interconectado. Porque en las áreas críticas es donde menos hay todo lo que acabo de escribir. Hablaba Federico del Bajo Cauca antioqueño. Está el tema del Catatumbo. Está el tema del Urabá y el norte del Chocó. Está todo el tema de Putumayo. Todo el tema de Nariño en el área de Tumaco y la zona selvática de básicamente Magui, Payán y todas estas zonas. Está todo el área del sur del Caquetá. Está todo el área del sur del Meta, donde nos mataron precisamente en estos días a los soldados. Está todo el área del Guaviare. Está el área precisamente de Arauca. En estas zonas, el Estado tiene que hacer una presencia primero activa de la fuerza pública, nunca más volver a echar para atrás. Ya lo habíamos hecho, habíamos recuperado muchos de esos territorios y nos recogimos, y obviamente la economía criminal y la ilegalidad pues tiene estas áreas disparadas. Les quiero decir, las áreas que acabo de mencionar es donde ocurren la mayor parte de los muertos de líderes sociales. ¿Quiénes son estas personas? Muchas veces personas que quieren salirse de la violencia, salirse de la criminalidad, liderar sus comunidades hacia producción agrícola y demás. No hay vías terciarias, no hay compras de cosechas, no hay otras alternativas. Se le enfrentan eventualmente a algún ilegal, llámese FARC, llámese ELN, llámese Clan del Golfo, Caparrapo, o como se quiera, el apodo que se quieran poner. Resultado del ejercicio, asesinan a esas personas. Eso es lo que termina pasando. Entonces, se requiere una presencia de la fuerza pública fuerte para que lleguen todas estas otras soluciones de Estado que son tan importantes. Y allí tenemos que poder actuar de manera decidida, porque mire lo siguiente, lo que no hagamos en esas zonas termina viviéndose en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Montería, Sincelejo, Armenia, Pereira, Manizales, Pasto, etcétera. ¿Por qué? Porque resulta que esas economías ilegales necesitan vender sus productos, toman control territorial, necesitan lavar su plata. Entonces se meten en los negocios de los sanandresitos, en los negocios del contrabando, empiezan incluso a tener compraventas de cosas robadas. Todo esto para lavar la plata. Entonces, si uno no controla esa periferia, está en un problema muy grave. Y si no cuidamos la frontera, en particular en este momento con el tema del régimen de Maduro, pues estamos dejando toda una puerta abierta para que, no importa que también lo haya hecho alguien como el doctor Federico Gutiérrez, que fue un extraordinario alcalde, pero resulta que todo lo que hagamos termina en inestabilidad, porque la puerta está abierta para que esas economías ilegales sigan prosperando y las sigan promoviendo desde el exterior. Entonces es mucho, mucho lo que tenemos que hacer, pero ¿saben qué? Lo podemos hacer, lo hemos hecho. No hay que temer y no hay que cansarse, porque es que a veces pareciera en Colombia que descubrimos las soluciones, nos ganamos los premios afuera, nos reconocen muy bien por lo que hemos hecho y entonces paramos. Somos inconstantes, nos cansamos, no persistimos en la tarea y en la misión. Hay que persistir porque somos capaces y este país es maravilloso. Cierro con eso. A los más jóvenes les digo, no se desanimen. Tenemos una patria grandiosa, probada en hacer cosas increíbles, pero nos falta es disciplina y constancia. Y no olviden esa frase de Bolívar, que Dios concede la victoria a la constancia. Hay que tener esa persistencia. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y por último, Juan Carlos Ruiz. Muchas gracias, Tatiana. Pues no voy a hablar de las regiones porque ya Fico y Juan Carlos dijeron lo suficiente. Yo simplemente diría que hay una frase de cajón que puede tener algo de cierto en nuestro país, y es que hay una debilidad y una falta de Estado en muchas regiones, y evidentemente es así. Pero yo creo a veces que más que falta de Estado hay exceso de corrupción, y creo que eso es lo que hace que nuestras instituciones, desde los mismos alcaldes hasta la fuerza pública, no puedan funcionar correctamente en muchas regiones del país. Pero dejo eso ahí porque pues quisiera oír más preguntas del público. Sencillamente quiero traer a colación algo que a mí me parece fundamental, sobre todo para los jóvenes, adicionando a lo que dijo el embajador,
y lo que dijo el exalcalde Gutiérrez. Es lo siguiente, el ocio. El ocio es fundamental en toda política de seguridad ciudadana. Los jóvenes que llegan a las 12 del día a su casa y que no tienen nada más que hacer son prácticamente la carne de cañón de las bandas criminales, de las pandillas. Las pandillas han aumentado en la última década en Colombia de manera exponencial. Se calcula que había en Bogotá alrededor de 300 pandillas, aunque eso pues son, ahí caben muchos grupos muy diferentes, desde grupos muy fuertemente armados hasta jóvenes que se pelean a punta de piedra, pero se calculaba que en Bogotá había 300 pandillas y hoy hay alrededor de 1.500. Cartagena subió de 3 pandillas que tenía hace 10 años a 60. Y así se puede ver en todas las ciudades de Colombia, en donde los jóvenes han engrosado estas bandas criminales, estas pandillas, y yo creo que el ocio es fundamental. Hay países que han manejado el ocio de los jóvenes y de los niños. Por ejemplo, hay un encuadramiento en sus horas libres, en actividades lúdicas, en las actividades deportivas que hace la misma ciudad, la misma alcaldía, las mismas secretarías de deporte, esparcimiento. Les dan posibilidad de entrar a espectáculos de teatro, de baile, de danza, practicar un deporte que sea costoso como esgrima, equitación. Yo recuerdo el caso de Benzema, el famoso jugador de fútbol francés, que señala que él salía de su casa, abría su puerta de la casa y al frente había un campo de fútbol enorme. Y él dice, yo no entré al mundo criminal en esos suburbios de las grandes ciudades francesas que son muy candentes y muy sensibles, gracias a ese campo de fútbol. Ellos en Francia se llaman les banlieusards, los suburbanos, porque no se sienten ni siquiera franceses. Y el deporte, las actividades lúdicas los han encuadrado. Estudiando el caso de Medellín, pues yo creo que Federico Gutiérrez podría explicar muy bien qué se hizo allá, porque es una labor muy interesante, pero a la gente le gusta bailar, por ejemplo, entonces se ponen a bailar, pero de manera encuadrada, alineada, de tal manera que uno pueda saber qué están haciendo durante sus horas libres, de tal manera que haya una actividad de esparcimiento, pero bien alineada. Y pues también la formación profesional. Hay países como Alemania, por ejemplo, que han sido muy famosos y muy mencionados en esto de la formación profesional, porque han logrado que sus jóvenes puedan tener un oficio, conocer muy bien un oficio, ser profesionales de su oficio y tener un empleo con buena remuneración. Yo creo que eso es fundamental en todo este ciclo de vida, desde la primera infancia con políticas de segunda oportunidad, con buena alimentación, con buena educación, después en la infancia, con el muy buen manejo de los tiempos de ocio, y en la juventud, también con una formación profesional que le permita a la persona, primero, tener un empleo, y segundo, tener un empleo bastante bien remunerado. Y eso hay países que han tenido éxito, y creo que a pesar de nuestros limitados recursos en Colombia, vale la pena que comencemos a pensar en el ocio bien encuadrado. Gracias, Tatiana. Tatiana, ¿puedo hacer un complemento ahí rápido? Claro que sí. Mira, de acuerdo a lo que han dicho los dos amigos Juan Carlos, yo diría lo siguiente, y es mezclando un poco eso. Mira, hablando de lo que dice Juan Carlos de la disciplina y la constancia. Las estrategias de seguridad no pueden ser temas de 4 años, tienen que ser temas de más largo plazo. En 4 años logras fortalecer, y se ha visto y lo han hecho gobiernos nacionales, gobiernos municipales y regionales. Esto tiene que ser una política de Estado y tiene que ser un tema donde se le dé constancia y donde se le dé seguimiento y donde se le dé continuidad también a los programas que funcionan en lo social, que van muy orientados a impactar en la seguridad y en todos los indicadores, y que definitivamente los temas también de seguimiento desde el punto de vista de investigación. Cuando tú haces una investigación estructural, y acá Juan Carlos como exministro lo sabe, y Juan Carlos como académico también, y muchos expertos que están hoy conectados y tantos jóvenes que les gusta este tema, cuando tú empiezas con la fiscalía y con la policía y con todos a hacer investigaciones estructurales, una investigación no sale de un día para otro. Hay investigaciones estructurales que como mínimo se pueden demorar 6 meses, como mínimo, si es que se corre mucho, para tener los datos muy sólidos y muy basados para el tema de judicialización. O hay otras investigaciones que duran años. Entonces, cuando se interrumpe esa política criminal de ir detrás justamente de las cabezas y de los financiadores y de dónde va la plata y cómo la lavan,
porque eso es un tema del que no hablamos acá. Yo diría esto, ojo con el tema de la lucha contra el lavado de activos. Es una de las estrategias más importantes frente a la lucha contra las estructuras criminales. Tú das capturas, captura y captura. Lo único que les duele a ellos es cuando les quitan los bienes y la plata conseguida durante toda una vida de vida delictiva. Eso es lo único que les duele. A ellos no les duele ni la cárcel ni nada de lo otro. Es más, dicen que están preparados hasta para morir. Pero lo único que les duele es cuando tú les quitas eso. Y termino con esto. De Medellín se habla mucho, pues yo también quisiera decir lo siguiente. Primero, sí, hay avances, pero hay avances gracias, y lo primero que yo diría es, más que hablar de una administración, no es a mí al que me corresponde hablar de lo que pasó, la gente es la que nos evalúa. Yo lo que diría es, en Medellín lo que ha pasado es que se ha logrado a través de todas las instituciones, no solo públicas, sino las instituciones, las universidades, la empresa privada. Juan Carlos, que viene liderando tanto esto en Bogotá, desde Pro Bogotá, lo sabe, la importancia de que el sector privado se meta y se pellizque en este tema también, y que apoye no solo con plata, sino con los temas sociales. La articulación entre el sector público, privado, universidades, y muchos gobiernos que han hecho esfuerzos de acuerdo a la medida de las posibilidades. Entonces, aquí lo importante de lo que ha venido pasando, sabiendo que todavía hay unos problemas inmensos. Yo soy el primero que digo, aquí los problemas todavía son muy grandes y todavía nos falta un largo recorrido por lograrlo. Pero yo reconocería, como lo decía Juan ahora, mire los espacios deportivos cómo fueron aumentando a lo largo de las décadas, Juan, fueron aumentando los espacios académicos, las bibliotecas. Hoy tú ves en los barrios, y termino con esta anécdota. El INDER, que es el Instituto de Deporte y Recreación de Medellín, ya tiene más de 25 años. ¿Cuándo se creó el INDER? En la peor época de la violencia de Medellín, justamente porque era más fácil entrar a un barrio de Medellín donde nunca había entrado el Estado con un chaleco del INDER que con un chaleco antibalas. Así de sencillo. La cultura, el deporte, llegar a esta zona. La historia de transformación de la Comuna 13 es espectacular a través de la cultura también y el deporte. Eso hay que tenerlo en cuenta en las estrategias. Entonces yo diría que lo que ha pasado acá es un proyecto colectivo, de construcción colectiva de la gente. Claro, uno como alcalde o exalcalde el que pone la cara, pero aquí las comunidades durante muchos años son las que se han resistido a la violencia. Y en los peores años, donde no había ni siquiera presencia estatal en muchos de los barrios de Medellín, fue la misma comunidad la que se resistió a la violencia y estuvieron muy por encima que las mismas instituciones, que el Estado, estuvieron más a la altura. Entonces aquí a las comunidades hay que reconocerles ese esfuerzo y no parar, pero definitivamente hay que seguir luchando en contra de estas estructuras criminales e invirtiendo en lo social. Gracias, Federico. Entonces les voy a hacer a cada uno una de las preguntas que formuló el público. Digamos que las recogí en forma general. Entonces, se las voy a leer y ya les asigno pues los turnos. Entonces, para Juan Carlos está una pregunta generalizada es, ¿cuál sería una propuesta de reforma judicial? Es decir, ¿se necesitan más leyes en Colombia para un poco gestionar este tema? ¿O qué pilares debería tener esta reforma judicial? Para Federico preguntan, ¿cuál es la propuesta de reforma penitenciaria que necesita el país? ¿Qué pilares? Y para Juan Carlos Ruiz preguntan, ¿cuáles son las alternativas un poco desde la perspectiva académica? Porque hemos escuchado bastante a Juan Carlos Pinzón y a Federico desde esa perspectiva más política para los jóvenes y precisamente el tema que hemos hablado transversalmente y es que nos involucren en estas bandas criminales a partir de un poco de ese ocio que pueden estar manejando los jóvenes. Entonces, si quieres, Federico, empezamos porque sé que te tienes que ir pronto. Sí, no, mira, yo lo he dicho, yo creo que hay un tema de fondo y es revisar cómo funciona hoy el sistema penitenciario, sin generalizar definitivamente. Acá hay una problemática fuerte, una entidad que desde el punto de vista operativo tiene más, y Juan Carlos me ayuda a dar esa cifra, más de 68 sindicatos, donde hay unos temas también de una corrupción muy marcada y muy probada también de parte de las autoridades. El tema de la falta de inversión en este tema de infraestructura penitenciaria y de tema de resocialización.
Una salida importante que se ha planteado el país es el tema también de si hay dificultades en términos económicos para el tema de la política penitenciaria y construcción de cárceles, pues buscar la figura de las alianzas público-privadas, bien manejadas, con control, con transparencia, pero definitivamente los centros penitenciarios hoy en Colombia tienen unas dificultades muy grandes, donde independiente del delito que haya cometido una persona, se tienen que garantizar también los derechos humanos y sobre todo también la resocialización. Es un tema duro y es un tema difícil, pero muchas veces cuando vemos que acá hay reformas, cuando dicen para liberar la presión penitenciaria, entonces lo que se hacen es sacar decretos para liberar presos y criminales, y eso sí es muy peligroso. Esa no puede ser la política penitenciaria y la reforma que se necesite. Esto es un tema en el cual hay que poner dedicación, empeño, no es un tema fácil, eso también hay que reconocerlo, se requiere de mucha voluntad política también, de un diagnóstico claro de cómo está ocurriendo esto en cada ciudad, y en el cual seguramente si se trabaja el tema frente al tema de sindicados y condenados, de acuerdo a las obligaciones que se tienen, de las ciudades que tienen la obligación frente al tema de los sindicados y frente al tema de gobierno nacional, frente al tema de condenados, si se le plantean a los gobiernos locales salidas frente al tema de aportes de lotes, de aporte de recursos, de alianzas APP, alianzas público-privadas, se puede resolver mucho el problema. Eso lo discutíamos mucho en las reuniones de la Federación de Asocapitales, cuando hablábamos con todos los alcaldes de ciudades capitales del país que teníamos ese problema, y lo hablábamos mucho también con el gobierno. Entonces, en ese sentido, ahí hay un tema en el cual hay mucho por hablar todavía, pero ahí hay algunas, pues, de las propuestas. Yo alcanzo a estar ahí un ratico, Tatiana, quiero escuchar las respuestas también de Juan y yo creo, de los dos amigos Juan, y yo creo que máximo en 10 minutos me tengo que desconectar, que tengo una reunión previa y me disculpan por favor, pero primero quiero escucharlos. Listo, perfecto. Entonces, Juan Carlos Pinzón, cuéntanos tú un poco de la reforma judicial. Pues lo primero sería ponerle un título que se llame No más impunidad en Colombia. No más impunidad. Aquí hay impunidad para crímenes de lesa humanidad. Aquí hay impunidad para delitos de corrupción. Aquí hay impunidad para el delito callejero. Entonces, ese sería el primer tema. La pregunta es, ¿cómo eliminamos la impunidad? Claro, hay todo un debate sobre cómo incluso evitar el delito. Entonces, hemos hablado aquí extensamente, yo creo que con mucha convicción, todos los que hemos participado, Federico, el profesor Ruiz, del valor de la política social, del valor de todas las acciones preventivas en materia económica y social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya una vez cometido el delito, no podemos entrar en la reflexión de que una persona mató a otra y entonces encontremos la justificación para no ponerle una pena. O una persona amenazó la vida de otra y resulta que entonces nos centramos en la justificación. O un tipo se robó una cantidad de plata del erario público y entonces le damos casa por cárcel. Eso es lo primero que quiero reflexionar. En esto hay que ser un poco más estrictos y más draconianos. Yo me angustio hoy de pensar que el terrorista que ordenó el atentado contra la escuela de policía está esperando que le den el mismo beneficio que recibió el terrorista que ordenó el atentado contra el Club del Nogal. No puede ser, por Dios. Es que eso es lo que no podemos permitir que pase más, porque es que nos está llegando esa cualquiera de nosotros cualquier día. Todos en esta violencia de Colombia hemos perdido a alguien. La hemos sentido cerquita. Yo también la sentí cerquita. Por supuesto, lloraba a mis soldados y mis policías, se los digo, y todavía me da un dolor cada vez que veo que cada uno que me corta la voz y me hace ver distinto. Pero también como colombiano común y corriente que soy, también lo viví en mi familia. Y vi caer familia mía a razón de nada. Y hoy se pregunta uno por qué a quienes cometieron esos delitos no les pasa nada. Con la violación de la niña hoy, mire, yo soy absolutamente estricto y enfático. Los que sean y como se llamen, a la cárcel. Y ahora que tenemos la posibilidad de que la Corte valide la prisión perpetua, cadena perpetua para estos tipos. Porque ¿cómo va a ser que le hagan eso a una niña de 13 años? Los que sean. Sí invito a que haya una investigación penal, como he dicho,
para que no se cometa una injusticia y metan a alguien que no toca, que realmente caigan los responsables. Pero digo esto porque no puede ser también que hoy en Bogotá, en Colombia, haya personas que estén furiosos con este caso, como estamos todos, pero cuando salen a bailar los casos de violadores del grupo terrorista FARC o de los casos de terrorismo indiscriminado que ha cometido el ELN, como el caso del Centro Andino hace unos años en Bogotá, entonces simplemente, no, es que a eso sí hay que justificarlos, es que ahí sí hay razones. No, perdóneme. Ese es el primer tema de reforma de fondo. No puede nadie, a nombre de ninguna causa, andar violando la ley y andar cometiendo delitos y vivir impunemente. Que es que tal tiene casa por cárcel porque es del partido político tal. Perdóneme, si se le comprobó que se robó la plata de los colombianos, tiene que ir a la cárcel y tiene que pagar y tiene que asumir el costo y la consecuencia. Digo esto porque a partir de ahí, por supuesto que uno tiene que hablar con juristas. Yo en mi tiempo de miembro del gabinete y cuando era sobre todo secretario general de la presidencia, que manejaba un poco todas las carteras y todos los temas de los distintos ministerios, hablé mucho con la Corte Suprema, con la Corte Constitucional, con el Ministerio de Justicia, en fin, con las distintas autoridades. Y había muchos temas en la reforma. Por ejemplo, que es verdad que el sistema judicial no tiene suficientes recursos, eso es verdad. Hay muy poquitos juzgados con demasiados casos. Hay sitios donde uno va al juzgado y tienen casos para 50 años. ¿Cómo los van a resolver? Entonces hay que tener, obviamente, los equipos judiciales, los investigadores y los jueces necesarios para poder emitir fallos de manera efectiva. Eso es fundamental. Segundo, hay que pagarle muy bien a los jueces. A los profesores, a los jueces y a los militares y policías hay que pagarles muy bien, porque ellos de una u otra manera son la base institucional del Estado y por supuesto necesitamos que sean incorruptibles. Eso es un tema vital. Pero hay otros elementos claves, por ejemplo, en el tema de las altas cortes. No podemos seguir con esta lógica de que las altas cortes terminan de una u otra manera operando con cierta lógica de partido político. Y entonces toman tendencias y toman sectores. Y hoy vemos algunas cortes incluso con cierta mano blanda con todo lo que tiene que ver con acciones de terrorismo y narcotráfico, pero en cambio supremamente rígidos con otros temas. No puede ser. Se supone que la justicia precisamente tiene que operar es frente al hecho delictivo. Entonces, ahí necesitamos que las cortes sean elegidas por cooptación, que no quede este modelo donde de una u otra manera terminamos con esta realidad en que aparecen personas un poco basadas en tendencias políticas llegando al poder. Creo que eso es importante. Y el último tema que me parece a mí clave de reformas judiciales tiene que ver con la importancia de las altas cortes. Resulta que en Colombia cada juez tiene la autonomía para tomar sus propios fallos. Y esto a mí sí me parece preocupante porque entonces sí terminan muy influidos o por la realidad de la región en donde están o afectados por razones económicas eventualmente o incluso por miedos y temores en ciertas zonas donde grupos ilegales tienen más influencia. Resulta que uno debería tener fallos basados de las sentencias de cierre que dé en lo administrativo el Consejo de Estado, en lo penal la Corte Suprema de Justicia y obviamente con unas líneas claras desde la Corte Constitucional. Pero esto no puede terminar en que cada juez determina cómo es que le parece atender a cada persona, porque me parece que eso termina generando mucha desconfianza judicial y al mismo tiempo muchas dudas sobre el cómo se hace esto. Pero en resumen, sí creo que es muy importante que esto se dé ahora. Federico hablaba, y tiene toda la razón, lo había dicho también antes y compartimos ese punto de vista, como muchos, como han visto con el doctor Federico, lo que hay es coincidencias y coincidencias y coincidencias en todos los aspectos. Pero uno en que coincidimos es en el tema del ámbito penitenciario. Ya lo dije yo antes, no hemos hecho cárceles de alta seguridad hace 12 años y si uno no le da a la justicia también las herramientas para que se respete el debido proceso y al mismo tiempo los derechos humanos, incluso de los culpables de graves delitos, pues entonces también le damos
a la parte judicial una restricción a poder tomar decisiones de manera contundente y firme. Insisto, ahí el gran secreto es cómo diseñar esto con grandes juristas en una lógica de no más impunidad en Colombia y que cada quien pague por los delitos que tiene que pagar si los comete. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Y terminamos con Juan Carlos Ruiz. Sí, los jóvenes y la infancia, es difícil. Muchas veces no se sabe qué ha funcionado. Yo recuerdo un famoso estudio que hay en Estados Unidos que se llama Lo que funciona, lo que no funciona y lo que es prometedor. Y fue un estudio que encomendó el Senado de los Estados Unidos a un famoso criminólogo estadounidense para saber de todo lo que se había hecho, estrategias y políticas de seguridad ciudadana en Estados Unidos que había funcionado. Y la verdad, pues uno tiene sorpresas a veces. Yo creo que funciona mucho lo que ya han dicho acá tanto Federico Gutiérrez como Juan Carlos Pinzón. Funciona lo social. Por ejemplo, cosas tan nimias que uno creería que no son importantes en temas de seguridad, como la lactancia, amamantar, dar pecho, como quieran llamarlo, es fundamental en temas de seguridad. Se ha demostrado que cuando los niños tienen esa primera atención y esa primera buena alimentación, que además es gratuita, se le quita terreno posteriormente a la criminalidad. En este momento, cuando estamos hablando en esta tertulia, en esta conferencia, en esta charla, seguramente están haciendo un niño en una barriada pobre, sensible y marginal de nuestras ciudades. Su madre es una adolescente de 13 años, desplazada seguramente. La abuela del niño que están haciendo está desempleada, viven en un tugurio, en un barrio ilegal. Y obviamente no se necesita ser un mago para saber que ese niño no va a tener las oportunidades. Y como decía Federico Gutiérrez, se necesita arrebatarle a la violencia y a la criminalidad a ese niño. Entonces, ¿cómo se hace? Pues primero con una buena nutrición, alimentación, salud, lo que se ha llamado políticas de segunda oportunidad, es decir, darle a este niño que no tenía oportunidades unas nuevas oportunidades. Hay países incluso que mandan una trabajadora social 8 días después de que ha nacido el niño para ver las condiciones en las cuales está viviendo, para un poco orientar a la nueva madre. También ha habido programas de apadrinamiento cuando no hay una figura paterna visible en casa, para que ese niño pueda tener un adulto que lo guía y que le ayuda en muchas de sus decisiones y en su vida escolar, por ejemplo. También hay naturalmente unas cuestiones de buena salud, de una buena educación de calidad. Todo eso, claro, cuesta dinero. Y en la infancia, pues naturalmente una escolaridad acompañado por lo que ya había dicho de unos manejos de tiempo de ocio. Cuando hablo de manejos de tiempo de ocio, quizás se me olvidó decir, no es simplemente que el niño tenga la oportunidad de hacer un deporte o de hacer una actividad lúdica, sino que el mismo Estado y las mismas autoridades locales y nacionales encuadran la actividad. Es decir, por ejemplo, hay países en donde el miércoles en la tarde no hay clase en los colegios y los monitores de la ciudad, no de los colegios, de la ciudad, los instructores de la ciudad, toman a los niños, se los llevan a los centros deportivos, si quieren hacer teatro, se los llevan al teatro, si quieren hacer danza, se los llevan a hacer danza y enseñarles, y hay un encuadramiento institucional del ocio. Es decir, no solamente se abren las opciones, sino que el ocio y el tiempo de descanso es utilizado de manera productiva. Y eso es fundamental. A mí me parece que un niño que no está encucarachado todo el día, sino que logra hacer actividades que lo nutren, que lo alimentan, que lo alejan de los vicios, que lo alejan del pandillismo, de los tribalismos urbanos, pues va a tener unas oportunidades enormes para poder salir de ese ciclo de la pobreza y de la violencia. Y naturalmente, vuelvo y repito, qué pena me repito, los jóvenes cuando tienen oportunidades laborales, oficios, no volverse doctor, que es un prurito en Colombia. Nosotros creemos que tener un diploma universitario es lo mejor. No, no, no. Aprender un oficio. Por ejemplo, a poner pisos, a ser tramoyista en los teatros, a ser paisajista jardinero,
con un título que demuestra que es un experto en el tema, que le va a dar un buen empleo y que además va a ser un empleo bastante bien remunerado comparativamente a lo que iba a obtener sin haberse convertido en ese experto. Y en esa formación profesional hay que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos una institución que tiene ya muchos años, que ha sido una buena institución para mi modo de ver, que es el SENA, pero creo que haya que ahondar para que ese SENA llegue prácticamente a todos los jóvenes colombianos, de tal manera que cada joven pueda llegar a tener un oficio.